Saludos a todas y a todas. Nos encontramos en la semana 12 y vamos a tomar problemas sugeridos de esta guía. Vamos a revisar en esta cápsula el problema del ítem 1, el C, donde vemos la función ya en pantalla y lo que nos pide es determinar justamente los puntos críticos y determinar si estos son máximos o mínimos. ¿Ya? Tenemos acá la función. Y lo que vamos a hacer, escogí este ejercicio porque presenta, digamos, alguna complejidad con las derivadas, ¿ya? Derivamos primero respecto a x, recordando que la intención es posteriormente igualar esas derivadas a cero y formar un sistema de ecuaciones con el cual resuelvo y encuentro mis puntos. Entonces, derivando la función, digamos, con respecto a x, tengo con respecto a x una multiplicación de funciones, ya ahí como lo acabo de señalar. En la primera parte de esta expresión tengo el x cuadrado más 2y, de los cuales derivo el 2x. El y cuadrado es constante y mantengo el segundo término tal cual. Recuerden que es fórmula de suma, en este caso la suma, dado que hay una multiplicación de funciones. Después, para el segundo término de esta multiplicación se mantiene, digamos, el x cuadrado y cuadrado constante y se deriva ahora el Euler, que la derivada de Euler es Euler. Luego aplico regla en la cadena, dado que tengo menos x, y la derivada me da menos 1. Por tanto, bueno, solo a modo de ordenar un poco, me queda, voy a poner el menos ahí, me queda esa expresión para la primera derivada respecto al x. Y vamos a derivar ahora con respecto a y. Nuevamente, dos funciones, como vemos allá arriba, pero en este caso, aquí vamos a eliminar, digamos, estas líneas. No son dos funciones, dado que solamente hay un término que tiene el y. ¿Se fijan? Lo que aparece ahí. Y por tanto, lo considero, digamos, si quieren, pueden imaginar multiplicando el Euler menos x por el x cuadrado, y eso no tendría y, así que se va a cero. Y Euler a la menos x elevado por y cuadrado, ahí tendría una función con respecto a y. Y me quedaría entonces su derivada, que es la derivada de y cuadrado 2y, por ese término Euler menos x. ¿Ya? Y esa sería la segunda derivada. O sea, la primera derivada, disculpen. Respecto a y, la segunda derivada que acabamos de calcular. Y como nos decía el criterio, debo igualar cada una de estas derivadas a cero para obtener los valores críticos. Y con lo cual, ya lo hemos hecho en cápsulas previas, tendría un sistema de ecuación. Ya lo vemos ahí. Que claro, si veo la primera ecuación se ve complejo, pero la segunda ecuación es sencilla. Ya quizás la primera vez que la veamos no es tan sencilla, pero una vez que la expliquemos, ¿por qué es sencilla? Porque vamos acá a colocar de 2 para uno análisis. La voy a separar un poquito para que se vea. Tengo esto. Ya la multiplicación de un polinomio que es 2i por una función exponencial que es Euler elevado a x. Y aquí lo que tengo que recordar es la gráfica de Euler elevado a menos x. No me quedo, digamos, muy demasiado, digamos, bien, pero da a notar que este valor siempre está sobre el eje x y es un valor positivo y nunca llega a ser cero, dado que el eje x es una asíntota. Por lo tanto, puedo decir que este valor es un valor positivo, puedo decir que es distinto de cero, ¿ya? Y si nos fijamos en el total de la expresión, estoy multiplicando dos términos tal que me da cero.
Y estamos diciendo que el segundo término no es 0. Lo que implica que necesariamente el primer término tiene que ser igual a 0. Y con eso nos acaba de decir que en el fondo el i vale 0. Y ahí hemos podido resolver ya el valor para i a partir de la ecuación 2. Entonces, ahora consideramos la ecuación 1, que es la que no hemos trabajado, realizando el reemplazo del i por 0, me queda i cuadrado, entonces 0 cuadrado, se elimina, me queda menos el x cuadrado por Euler elevado a menos x. Y esa la función a resolver. Y planteamos, lo voy a hacer bien lentamente, podríamos hacer una factorización mayor, pero vamos a factorizar solamente por Euler en un comienzo. Y aquí volvemos a recordar el análisis que acabamos de hacer en la parte anterior, que es ese que estoy marcando ahí en la pantalla, que Euler a la menos x no es 0, es un valor positivo, ¿ya? Y por lo tanto, nuevamente tenemos que este valor que estoy marcando es distinto de 0, que es lo más interesante. Y eso significa entonces que para que la expresión nuevamente me dé 0, se tiene que cumplir que el primer término de esa expresión, es decir, 2x menos x cuadrado, vale 0. Y ahí ya podemos resolver, es una ecuación de segundo grado, pueden aplicar fórmula, pueden factorizar, que es la opción por la cual yo voy a optar. Al factorizar, volvemos a recordar el mismo concepto que hemos estado aplicando. Tengo la multiplicación de dos funciones, en cual se puede dar que la primera es 0 o que la segunda es 0. Y eso nos da dos ecuaciones individuales, la primera ya resuelta, con un x igual 0, y la segunda despejando con un x igual 2. O sea, nos da, como corresponde a una ecuación de segundo grado, dos valores de solución. Y recuerdo que tengo un valor de solución para i, que era i igual 0. ¿Qué significa esto? Que voy a tener dos puntos. Un primer punto donde la coordenada de x es 0, que corresponde al primer valor que obtuvimos, y es 0. Y un segundo punto donde la coordenada de x es 2, segundo valor que obtuvimos, y un y que es 0. Y esos entonces serían los dos puntos de mi sistema de obtenido a partir de mi sistema de ecuaciones que corresponden a puntos críticos, ¿ya? Vamos a colocar acá su apellido, puntos críticos. Y me queda entonces determinar qué ocurre ahora con estos puntos, es decir, serán un máximo, serán un mínimo, cuál es cuál. Y en este caso ocupamos entonces nuestra herramienta conocida como el hessiano, ¿ya? En el hessiano recordamos en el fondo que debemos calcular las derivadas cruzadas. Voy a anotarlo acá rápidamente. El hessiano era la derivada segunda de x por la derivada segunda de y menos la derivada cruzada a la cual me refería al cuadrado. ¿Ya? Y de inmediato, bueno, vamos a devolvernos un poquito. Fíjense antes cómo es la fórmula. Tengo que calcular, insisto, la segunda derivada de x, la segunda derivada respecto a y una derivada cruzada. Recordemos que nos dieron las derivadas. ¿Ya? Entonces, si nos devolvemos en nuestra pantalla, al comienzo casi del problema, tenemos que la derivada de y nos dio esta expresión. Y si vuelvo a derivar con y, si ustedes se fijan, no es difícil. Ya la derivada de y me da 1, todo lo demás lo mantengo constante. Pero la derivada segunda de x la tengo que calcular a partir de esa expresión. Y lo podría hacer para que nos entretuviéramos, pero fíjense lo largo que va a resultar hacer esa derivada con respecto a x. Ya en el primer término tenemos multiplicación de funciones.
Y en el segundo término volvemos a tener otra multiplicación de funciones. O sea, nos vamos a obtener una derivada con 4 términos. Y nos va a salir bastante prolongado. ¿Por qué hago este comentario? Porque podemos recurrir, digamos, a las nociones básicas, ¿ya? De funciones. ¿A qué me refiero? Ya lo hemos ocupado también en cápsulas anteriores. La noción básica es, en el fondo, que yo conozco mi función y ya sé a la vez que esta función tiene dos puntos críticos. Es decir, que estos puntos son máximos o mínimos. Eso ya lo tengo claro. Entonces, lo más sencillo que yo puedo hacer es tomar mi función, que la voy a volver a escribir acá, y en esta función reemplazar los dos valores y comparar. Los dos no pueden ser máximos, los dos no pueden ser mínimos. O sea, se tiene que cumplir que uno es máximo y el otro es mínimo, y por comparación vamos a saber precisamente cuál es cuál. Así que vamos a hacer, como lo estoy mostrando aquí en la pantalla, la evaluación directa con 0. Fíjense que acá me queda 0 más 0 por Euler elevado a 0. O sea, eso me da 0. Y en el segundo caso con 2, acá tendría 4 más 0 por Euler elevado a menos 2. Y en este caso nos estaría dando 4 por Euler a la menos 2. Que en el fondo es 4 sobre Euler cuadrado. Lo más importante, más que destacar, es que ese 4 sobre Euler cuadrado es un valor mayor a 0. ¿Ya? Y con ese solo hecho de que sea el valor mayor a 0, es mayor entonces al primer valor que obtuvimos, que era 0. Por lo tanto, podemos decir ya que en el punto 0,0, que fue el primer cálculo que tuvimos acá, nos dio un valor más pequeño que en el segundo. Entonces, este sería un mínimo. Y en cambio, el punto, en este caso 2,0, nos dio un valor mayor que el otro, sabiendo que es punto crítico, decimos entonces que este es el máximo. Y con eso no tenemos que ocupar el hessiano y lo hacemos por una sencilla comparación. Espero que estas aclaraciones hayan sido de su utilidad y me despido hasta una próxima cápsula. Que tengan una excelente semana.